presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 2067 del 31 de julio del 2024. El radicado es el 57223 y el magistrado ponente es el doctor Hugo Quintero Bernati. En cuanto al asunto, aquí la Corte resuelve el recurso de casación presentado por la defensa de Anderson Alberto en contra de la sentencia del 12 de septiembre del 2019 que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y este tribunal confirmó la condena por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Frente a los hechos, el 6 de diciembre del 2012, a aproximadamente las 7 de la noche, en el barrio Lo Amador de Cartagena, Carol José se desplazaba en una moto en pico y placa, cuando los patrulleros Rodrigo y Gabriel le solicitaron los papeles. Al no tenerlos, procedieron a realizar la inmovilización de la moto. Ante esa decisión, Carol José opuso resistencia violenta e instó a la comunidad a impedir el procedimiento, lo que provocó en un tumulto que agredió a los policías con palos y piedras, hiriendo a uno de ellos, obligando a los agentes del orden a solicitar apoyo a sus compañeros del CAI de la Popa. Al lugar arribaron en motocicleta los policiales Anderson, el aquí procesado, y Antonio Daniel, que era el comandante. El primero, o sea Anderson, que venía de parrillero, se bajó del vehículo, persiguió a los jóvenes que hacían resistencia al procedimiento policivo, y cuando Carol José corrió para esconderse en una casa, le disparó con un arma de fuego cuyo proyectil lo impactó en la región poplitea izquierda, o sea la cara posterior de la rodilla. Esa herida le causó la muerte a Carol José el 7 de diciembre del 2012 como consecuencia de un colapso circulatorio debido a la lesión de la arteria y la vena poplitea izquierda. Pasemos a la actuación procesal. El 21 de septiembre del 2013 se imputó a Anderson los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, que están contemplados en los artículos 104.7 y 365 del Código Penal. Él no aceptó los cargos. Ya presentado el escrito de acusación, el 16 de diciembre del 2013, el proceso le fue asignado al Juzgado Primero Penal de Conocimiento del Circuito de Cartagena, donde se formuló acusación el 10 de febrero del 2014, sin cambio en la calificación jurídica. La audiencia preparatoria se realizó el 4 de septiembre del 2014 y el juicio oral inició el 18 de noviembre del 2016 y culminó el 12 de abril del 2018 con sentido del fallo condenatorio. Ya en sentencia del 10 de julio del 2018, el juzgado condenó a Anderson Alberto como autor de la conducta punible de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas a la pena de 472 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Le impuso la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 10 años y en este caso la defensa apeló. El 12 de septiembre del 2019, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó y la defensa recurrió en casación. Procedamos a conocer de qué trata la demanda. Al amparo de la causal tercera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, el defensor formuló un único cargo acusando las sentencias de primera y segunda instancia
de violar indirectamente la ley sustancial por indebida aplicación de los artículos 103 y 104.7, que trata del homicidio agravado, y 365 sobre el porte ilegal de armas del Código Penal, debido a un error por falso raciocinio, y sustentó el cargo con base en los siguientes argumentos. Para el defensor, se le otorgó credibilidad al testimonio de Mariela como madre del occiso, quien expuso: la moto llega y se bajan y se siente el disparo, ¡puf! Y yo vengo detrás de él y está el señor en la mitad de la calle con el arma y yo le digo: ay, ¿por qué tú le disparaste a mi hijo? Y él me revienta contra una puerta de estera con la cara como un diablo, porque eso puedo decir, eso lo viví. Aparte de la declaración, la defensa la contrastó con una respuesta dada en el juicio a la defensa. Cuando veo es al señor Anderson que dispara a mi hijo de espalda y cayó en la mitad de la calle y yo me le tiro encima y le digo que por qué me avaleó a mi hijo y él me da unas patadas. Resaltó el recurrente, que también le contestó que debía tener el casco, pero como ella estaba agitada detrás de su hijo, solo vio cuando Anderson le disparó. Adujo que en juicio el defensor realizó la siguiente pregunta: ¿cierto o no que usted no vio en el momento preciso en que a su hijo le disparan? Y la señora Mariela le contesta: ¿Cómo? Murmura y pide que se le repita la pregunta. Se le vuelve a formular la pregunta y ella contesta: yo sí vi, y la única persona que estaba ahí delante de mi hijo cuando mi hijo cae es el patrullero Anderson. Yo no puedo inventar más nada. Para la defensa, con base en esos apartes de la declaración, no se ha debido otorgar credibilidad a la madre del occiso. Y al hacerlo, como lo hizo el tribunal, se vulneró la sana crítica en los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, porque la testigo no observó el accionar del disparo, sino por el contrario, solo lo escuchó. Para él, los postulados de la experiencia indican que no pudo ver porque corría detrás de un joven delgado de 26 años. Ella era más lenta por ser su madre, le doblaba la edad, no era atleta, era una ama de casa y venía de un lugar diferente. Criticó que la testigo manifestara que observó el rostro del agresor. Tenía cara de diablo, pero no señaló si tenía o no casco, cuando los policías, siempre que van en moto, están obligados a portar el casco. Aquí la recurrente sostuvo que las ciencias auxiliares como la psicología judicial indicaban que la testigo sufrió de anormalidades situacionales o circunstanciales por el fuerte impacto emocional que perturbó sus procesos sensoriales e intelectivos, y declaró contra Anderson porque portaba prendas de la policía. Lo conocía previamente y tenía múltiples quejas por exceso policial. Igualmente para él, la prueba no se sometió a la sana crítica ni se valoró en conjunto, pues del resto de los testimonios se extrajeron simples apartes que secundaban la versión de la madre de la víctima. Tildó de mentiroso al testigo Johnny Domingo, porque dijo que vio pasar la moto con los policías a alta velocidad y a los 10 segundos escuchó el disparo. Sin embargo, 10 segundos implican recorrer 300 metros de distancia y usando las reglas de la física de probabilidad y lógica, el testigo no pudo ver nada. Además, rindió entrevista el 7 de diciembre del 2012 asegurando que el autor fue un policía que no identificaba y en juicio oral, 4 años después, con una contundencia inexplicable, señaló como autor de los hechos a Anderson. También criticó el testimonio de una señora Luz Élida porque relató que vio a Carol forcejear con un policía, correr a la casa, pero la reja estaba cerrada. Cuando él cruzó, el señor uniformado que estaba en ese momento ahí se abrió hacia la mitad de la calle y le disparó.
Según la defensa, esa versión situaba en el teatro de los hechos a los patrulleros Rodrigo y Gabriel, y estos manifestaron que la motocicleta que vino por el apoyo que solicitaron la conducía Anderson y venía como parrillero el subintendente Antonio, quien cargaba un arma de fuego calibre 38. La recurrente indicó que Luz Élida no pudo reconocer a Anderson y su declaración quebró la lógica formal y lo dicho por los otros policiales, pues la experiencia indica que si los agentes quisieran favorecer al procesado, no hubieran reconocido lo acontecido con la motocicleta del occiso. Además, en criterio de la defensa, Antonio reconoció que él era el parrillero, lo que apunta a la inocencia de Anderson. A ello debe sumarse que se estipuló que éste portaba su arma de uso personal compatible con el proyectil que causó la muerte. Y en la sustentación del recurso, la recurrente reitera los hechos y las pretensiones de la demanda. Insistió que el mayor énfasis probatorio solo recayó en el testimonio de la madre de la víctima, quien atacó al procesado porque con anterioridad se presentaron situaciones adversas, e indicó que para el momento de los hechos, Anderson no portaba arma policial por situaciones administrativas y mencionó que quien disparó el arma fue otro miembro de la policía. Detengámonos en lo dicho por la Fiscalía. Esta solicita no casar la sentencia porque con el testimonio de Mariela se estableció, entre otras, que tras la disputa del occiso con unos policías por la retención de la motocicleta, ella, Mariela, observó que su hijo era parte de la discusión. Se dirigió al lugar y observó el disparo en contra de su hijo. Le reclamó al autor del disparo, a quien identificó como Anderson, y este la agredió y le impidió atender a la víctima. Señaló que lo reconoció porque previamente había comparecido a su domicilio a atender algunas situaciones de conflicto. La Fiscalía expuso que el tribunal llegó a igual conclusión valorando el testimonio de Johnny Domingo, quien indicó que vio al procesado como parrillero de la moto pasar por el frente de su casa portando un revólver en la mano y luego escuchó el disparo y después vio el reclamo hecho por Mariela al policía por haberle disparado a su hijo. Frente al testimonio de Luz Élida, destacó que desde el balcón de su casa vio cuando la víctima forcejeó con un policía. Después huye a su casa y al encontrar la reja cerrada, cruza la calle, luego de lo cual el policía, que se encontraba detrás de aquel, se sitúa en la mitad de la calle y le dispara. El otro uniformado se encontraba en la esquina. Quien disparó le apunta con el arma a las personas que pretendían ayudar al lesionado. Y finalmente, la Fiscalía resalta que los policiales Rodrigo y Gabriel fueron desestimados, no por pretender favorecer al procesado, sino porque al momento de la presencia del apoyo en el sitio, ellos salieron del lugar de los hechos sin haber presenciado nada. Pasemos al Ministerio Público. Este expuso que las contradicciones encontradas en los testimonios, especialmente en el de Mariela, como madre del occiso, no son sustanciales ni suficientes como para minarle credibilidad en lo relacionado con la persona que disparó. Señaló que la estrategia defensiva se concentró en la existencia de una duda para inculpar a otro policial, a Antonio. Sin embargo, como se alega que hubo una declaración posterior extraproceso, recordó que en la Ley 906 del 2004 solo son pruebas aquellas que se practican en el juicio. Y por último, el Ministerio Público destaca que el cargo planteado no está llamado a prosperar, pero que, como lo advirtió en los hechos del caso el magistrado que presidió la audiencia, se probó un único disparo en la pierna de la víctima, que no comprometió órganos vitales, por lo que oficiosamente debería estudiarse el homicidio preterintencional, aspecto tratado muy escasamente en la primera instancia cuando lo descartó bajo el argumento de que
El impedir el auxilio le da campo al dolo eventual. Ya pasando a las consideraciones, en este asunto la demanda ostenta para la Corte graves fallas argumentativas que vulneran los principios de sustentación suficiente y crítica vinculante. Sin embargo, la Sala de Casación Penal, con el fin de proteger la efectividad del derecho material y las garantías de las partes, admite la demanda, decisión que le permite decidir de fondo el asunto. Procede así entonces la Corte al estudio del cargo, recordando primeramente las reglas que deben seguirse cuando se acude a la figura de las estipulaciones probatorias. Continúa con lo referente a la casación oficiosa, determinando las diferencias entre el homicidio agravado y el homicidio preterintencional. Nuevamente entonces retrotrae el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Sigue con la dosificación punitiva y procede finalmente la Corte a la resolución del caso en concreto. Recapitula la Corte que los aspectos debatidos por la recurrente se centran en la valoración probatoria dada por el Tribunal Superior de Cartagena a los testimonios de Mariela, Johnny Domingo, Luz Élida, Rodrigo, Gabriel y Antonio. Iniciemos pues con el estudio del cargo. Previo análisis probatorio, para la Corte es importante recordar que el 10 de febrero del 2014 la Fiscalía acusó al aquí procesado Anderson como autor de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones que se encuentran establecidos en los artículos 103, 104.7 y 365 del Código Penal, teniendo como soportes los siguientes hechos jurídicamente relevantes. En la ciudad de Cartagena, barrio Lo Amador, calle Santander, frente a la residencia, el 6 de diciembre del 2012, a las 6 de la tarde aproximadamente, el señor agente de la Policía Nacional Anderson, por sí mismo, portando arma de fuego sin permiso de autoridad competente, disparó contra el señor Carol José, ocasionándole heridas que provocaron su fallecimiento al día siguiente en la Clínica Cartagena del Mar de la ciudad de Cartagena. Los hechos se generaron cuando Carol José presentó resistencia ante miembros de la Policía Nacional para evitar que le retuvieran una motocicleta por restricción de movilización de ese vehículo en aquella fecha por motivos de placas, la misma que trasladaba hasta su residencia desde un taller ubicado en el mismo sector de Lo Amador, es decir, muy próximo a su casa. Durante el altercado con la policía, Carol José cogió las llaves de la motocicleta y se las llevaba corriendo para su casa, cuando el agente de la policía Anderson lo siguió hasta la puerta de la residencia y al encontrarse esta cerrada, la hoy víctima intentó buscar refugio en otro inmueble, recibiendo en esas circunstancias de espaldas un disparo de arma de fuego que lo impactó en la pierna, causándole la muerte al día siguiente. Una vez Anderson le disparó a Carol José, se presentó la mamá de este último, la señora Mariela, reclamándole al patrullero Anderson por el disparo a su hijo, recibiendo como respuesta de este un empujón y golpes, estableciéndose que el patrullero Anderson en esa oportunidad se encontraba en servicio, portando su uniforme de policía, pero que no había retirado arma para la prestación de servicio y que el arma utilizada durante los hechos era un revólver del cual no contaba con permiso de porte. Los hechos de este caso describen la muerte violenta de una persona, más exactamente la de Carol José, con arma de fuego. Agravado el homicidio en atención a que el autor de este comportamiento disparó cuando la víctima se encontraba huyendo, de espalda, en estado de indefensión. Incluso
El disparo fue en una pierna de atrás hacia adelante, cuando ya la víctima había terminado cualquier acto de resistencia en contra de los agentes de policía. En la sesión de juicio oral del 18 de noviembre del 2016, la Fiscalía indicó que las estipulaciones probatorias versaban sobre: primero, acta de inspección técnica a cadáver del 7 de diciembre del 2012. Segundo, informe de investigador de campo con álbum fotográfico e inspección técnica a cadáver. Tercero, constancia del 15 de mayo del 2013 que establece que Anderson no tiene registro de porte ni tenencia de armas. La Fiscalía indicó: será demostrado en juicio de que el acusado no tiene permiso para tal efecto de porte de armas. Cuarto, fotocédula de Anderson. Quinto, copia de la historia clínica de Carol José. Sexto, certificado del Departamento de Control y Comercio de Armas, donde se certifica que Antonio Daniel le registra la siguiente arma: revólver calibre 38 largo, marca Llama, carga 6, tipo de permiso porte, número de permiso y con fecha de vencimiento el 5 de septiembre del 2010. Igualmente que Anderson no cuenta con permiso para porte ni tenencia de armas. Séptimo, documento del Ministerio de Defensa donde se absuelve disciplinariamente a Anderson y se compulsan copias para que se investigue disciplinariamente a Antonio Daniel. Una vez la fiscal terminó la narración de los documentos, coadyuvada por la defensa, el juez recibió los documentos y los tuvo como estipulados. Estas particulares circunstancias que se presentaron en la audiencia obligan a la Corte para que recuerde las reglas que deben seguirse cuando se acude a la figura de las estipulaciones probatorias, pues el artículo 356.4 del Código de Procedimiento Penal establece en la audiencia preparatoria la posibilidad de que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias, entendidas como los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Esos acuerdos podrán ser autorizados por el juez si versan sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales. Por lo que la Corte, en materia de estipulaciones probatorias, en múltiples providencias, incluidas aquí en la sentencia, entre otras la AP 1671 del 2022, radicado 56252, ha fijado las siguientes reglas. Primero, se estipulan hechos jurídicamente relevantes o hechos indicadores, uno o varios, que son excluidos de controversia probatoria en el juicio oral. La estipulación constituye la prueba del hecho. Una vez realizada la estipulación, el juez debe negar cualquier solicitud encaminada a demostrar el hecho estipulado. Segundo, no se estipulan elementos materiales probatorios ni evidencia física. No se estipulan pruebas. Tercero, no se estipulan documentos, salvo que tengan el carácter de medio de prueba. Por ejemplo, en los casos de falso testimonio, cuando el documento contiene una declaración que constituye un elemento estructural del delito, o un expediente que dé cuenta de la realidad procesal en la que se emitieron decisiones que se tildan de prevaricadoras. Cuarto, las estipulaciones deben ser absolutamente claras y concretas, con el fin de establecer el supuesto fáctico que no será debatido en el juicio oral. No deben ser ambiguas frente a la cantidad de hechos estipulados. Quinto, no se deben anexar elementos materiales probatorios o evidencia física para respaldar
o soportar la estipulación. Si de manera antitécnica se aportan, no deben ser valorados. El anexo que de manera errónea se utiliza para soportar la estipulación no es una prueba debido a que ha sido introducida al expediente, mas no al acervo probatorio de manera irregular, sin controversia. Sexto, no se debe contradecir la acusación, es decir, negar los hechos jurídicamente relevantes, pues no puede recaer sobre aspectos de abierta controversia para exonerar la responsabilidad penal. Si se considera que el procesado no es responsable, debe acudir a figuras como la preclusión, la absolución perentoria o a las causales de aplicación del principio de oportunidad que así lo permitan. Séptimo, las estipulaciones no conllevan la renuncia de derechos constitucionales. Esto de acuerdo al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. La jurisprudencia ha sido clara en establecer que no pueden conducir a la indefectible condena del procesado. Si se pretende terminar el proceso anticipadamente con una declaración de responsabilidad, el sistema consagró instituciones como el allanamiento a cargos, los preacuerdos y algunas causales de aplicación del principio de oportunidad. Octavo, la estipulación es irretractable. Quien lo hace actúa de forma desleal con la administración de justicia y con los sujetos procesales. De aceptarse, se vulneraría el derecho de contradicción, pues la contraparte perdería la oportunidad de aportar pruebas para demostrar o desvirtuar el hecho. Tampoco puede aceptarse la retractación so pretexto de revivir la audiencia preparatoria para darle oportunidad a las partes de solicitar pruebas. Esta situación quebranta los principios de preclusividad de las etapas procesales y de la eficacia en la administración de justicia. Noveno, la finalidad de las estipulaciones es depurar y simplificar el proceso, y conforme al principio de lealtad procesal que está establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, las estipulaciones no son un instrumento para generar error en la contraparte. Es por esto que el juez debe controlar que no se quebrante la estructura del debido proceso o se vulneren las garantías de los sujetos procesales. Y décimo, las estipulaciones no deben contener valoraciones jurídicas, como cuando se estipula que el procesado no es ni autor ni partícipe, o que los hechos jurídicamente relevantes constituyen el delito abuso de confianza y no de estafa. Esas valoraciones son exclusivas del juez. En el presente asunto, es evidente que las partes, avaladas por el juez, confundieron tales principios. Y aunque el funcionario judicial les manifestó que las estipulaciones recaen sobre los hechos y no sobre las pruebas, este permitió que el fiscal mencionara pruebas y no hechos. Sin embargo, tal irregularidad es meramente formal y resultó avalada tanto por la defensa como por el apoderado de víctimas, de modo que al no estructurarse un vicio de estructura ni haberse reclamado afectación a garantías, para la Corte no hay lugar a discutir la legalidad de la actuación. Y es que cuando realmente se estipulan documentos y no se desprende de ellos ningún hecho concreto y relevante para el proceso, la consecuencia no es la declaratoria de nulidad, sino la exclusión de tales documentos del mundo probatorio, con todos sus efectos en la demostración de la teoría del caso para la Fiscalía o la defensa. Esto significa, tal como aconteció en el presente asunto, que ante la evidente falta de técnica por parte del juez y de las partes, esos documentos fueron recibidos por el juez. Sin embargo, en tales eventualidades, para no desnaturalizar ese instituto procesal, esos documentos simplemente no deben ser valorados probatoriamente. Aclarado el punto en cuanto a las estipulaciones probatorias, se dio inicio al debate probatorio y la Fiscalía presentó su primer testigo, a Johnny Domingo, quien refirió, entre otras cosas, y frente a la persona que le disparó a Carol José, lo siguiente.
El día 6 de diciembre del año 2012, yo me encontraba en la puerta de mi casa. Pasa una moto de policía. Ahí iba el señor Anderson y otro motorizado. El señor Anderson lleva un arma en la mano. A los 10 segundos de haber pasado por mi casa, se escucha el disparo. Yo estoy viendo a dónde se dirige la moto. El señor Anderson, cuando hace el disparo, que la señora Mariela le está diciendo que por qué le dispara al hijo. Yo salgo corriendo hacia donde ellos. El señor Anderson le está pegando a la señora Mariela. Yo trato de intervenir a cargar al señor Carol y el señor Anderson me apunta con el arma diciendo que como lo auxiliamos me disparaba. Tenía uniforme y guantes negros. Tenía uniforme de la Policía Nacional, verde. Era un arma brillante, digo revólver, porque yo soy guarda de seguridad y ese es el que nos dan a nosotros. Este testigo en el juicio oral reconoció al señor Anderson allá presente como la persona a la cual estaba haciendo referencia. En el contrainterrogatorio se le requirió para que manifestara por qué en la declaración del 7 de diciembre del 2012 no identificó al policía que, según su dicho, disparó contra Carol José y contestó: porque a mí me tocó llevar a Carol José al hospital, amanecimos con él en el hospital y en el momento los investigadores no me hicieron esa pregunta. Le repito, señor abogado, yo me encontraba cansado en ese momento y después del pasar de los días fui esclareciendo los hechos y ahí me di cuenta que era el señor Anderson porque era conocido en el barrio. Dije que fue con un arma y vuelvo y lo digo, fue con un arma tipo revólver, sí, porque brilla, no sé si el arma pistola de los policías brilla como revólver, no sé. El señor Anderson iba de parrillero en la motocicleta con el arma acá. Ante las preguntas formuladas directamente por el acusado y permitidas por el juez, el testigo se reafirmó en que Anderson iba de parrillero, que la señora Mariela estaba ubicada en la mitad de la carretera porque su hijo estaba tirado en el piso, que cuando trató de auxiliarlo, Anderson le pegó a la mamá del occiso y también manifestó que la moto en que se desplazaban los policiales quedó ubicada en la orilla de la carretera a mano derecha donde se encontraba Carol. La fiscalía no hizo uso del redirecto. La recurrente sostuvo que el testigo mintió porque declaró que vio pasar la moto donde iban los policías a alta velocidad y que a los 10 segundos escuchó el disparo, lo que no era creíble porque, usando las reglas de la física de probabilidad y lógica, 10 segundos implican recorrer 300 metros de distancia. Es la defensora la que termina distorsionando el sentido objetivo de la prueba, incurriendo en un falso juicio de identidad por adición, porque el testigo en su declaración nunca mencionó que la moto se desplazara a alta velocidad. El segundo yerro de la recurrente es querer con sus propias especulaciones debatir reglas de la física. En el juicio oral, esta parte no presentó ninguna prueba técnica especializada que le permitiera a los juzgadores de instancia establecer que la moto en que se desplazaban los policiales en un tiempo de 10 segundos recorre 300 metros, por lo que era imposible que el testigo escuchara el disparo. Semejante relación de tiempo-velocidad para concluir la distancia recorrida por el objeto, o sea, la motocicleta, requiere el establecimiento previo e inequívoco de las variables de semejante ecuación, ninguna de las cuales se estableció probatoria y técnicamente. La segunda testigo fue Mariela, madre del occiso. Ella declaró que el 6 de diciembre del 2012, tipo 5 de la tarde, fueron a buscar a su hijo para avisarle que la moto que tenía en mantenimiento estaba lista. Su hijo se quedó bañándose y ella salió a comer arepa. Cuando vio un problema y salió dentro de la gente su hijo que le decía: mami, mi moto, mami, mi moto, a lo que ella le respondió: vete para casa que yo te la busco. Relató que el hijo se devolvió y llegaron 2 policías, Jiménez y Pineda, cree ella. Le pidieron papeles. Él tenía todo en orden, pero estaba en pico y placa. Y en relación con las circunstancias en que se presentaron los hechos del disparo, ella refirió:
Los policías le quitan la moto y uno de ellos le da un bolillazo a la moto, que todavía no he mandado a arreglar. Y Carol le da una trompada aquí, a uno alto que creo que es de apellido Pineda, y vienen con la moto. Carol le lanza unas piedras. Llegamos hasta la esquina de mi casa. Carol viene adelante que yo. Yo vengo agitada detrás por la edad. Vengo corriendo. Cuando se siente que Carol le dice a los pelados: no dejen que se lleve mi moto, no dejen que se lleve mi moto. Cuando se siente el ruido de una moto de la policía que viene a toda velocidad y yo no sé dónde parqueó la moto, porque no sé, yo vengo agitada. Cuando Carol corre para la casa a llamar al papá: papi, papi, mi moto. Pero como él siente el ruido de la moto, él como que se asusta y cruza como para meterse enfrente. La moto llega, se bajan y se siente el disparo. ¡Puf! Yo vengo detrás de él y está el señor en la mitad de la calle con el arma y yo le digo: ay, ¿por qué tú le disparaste a mi hijo? Y él me revienta contra la puerta de la estera con la cara de un diablo. Que eso lo puedo decir, que es lo que vi, y me patea. Y camina nuevamente por el lado de Carol y yo en la mitad de la calle pidiendo auxilio para mi hijo. Cuando viene la gente y tratan de auxiliar a Carol y él no deja. Él no deja que lo auxiliaran. Después el Breiner y el Nené y los otros pelados se meten y vienen un carro en la calle Bolívar y lo embarcan. Y yo le digo a la mujer que vivía con él, yo le digo: Jennifer, llévatelo, que yo me le pego al policía porque se me va. Yo no pensaba que mi hijo se me iba a morir, pero lo identificó plenamente, señor juez, porque él era el cuadrante del barrio y él, el 10 de julio, estuvo en mi casa porque mis dos hijos pelearon y Carol lo fue a buscar a él, allá a la estación del Pie de la Popa, y lo trajo a la casa que asustara a mi otro hijo, para que supuestamente se lo llevaran. Por eso lo identifico, por eso lo conozco, por eso no se me borra de la mente, porque él estuvo en mi casa y era él. Él era, como le digo, él era el terror del barrio, porque él no era un patrullero como debía ser. Él era una persona que ofendía y humillaba a todo el mundo. Yo tengo en mi poder 17 denuncias que rezan sobre él por malos procederes en el barrio. Por eso lo identifico, por eso nunca se me borra esa cara de la mente, porque le hizo daño a mucha gente, a mujeres, a niños, a viejos. Tiene 2 personas abaleadas a la subida de la Popa. Él intrataba a todo el mundo. Él me mató a mi hijo y me pateó a mí. Yo no puse ni denuncia porque él me pateó a mí. Yo no caminaba. La gente de mi barrio reacciona y le tira piedra. La gente dice: abalea a Carol y ahora le pega a Mariela. Yo creo que Carol se murió y no supo que él era porque le da la espalda. Mi hijo va corriendo, cuando se siente es el tiro en la pierna, da 2 pasos y cae. Ella informó que después de lo ocurrido, Anderson trató de contactarla varias veces con algunos familiares para decirle que él no había sido quien disparó, que lo fue el subintendente. En el contrainterrogatorio, ella sostuvo que no sabía si Anderson era el parrillero o el que conducía, que después de 3 meses le dijo que él no había sido quien disparó, y del lugar donde estaba al momento del disparo, ella relató: yo venía detrás de mi hijo cuando venía corriendo para la casa, que llegó a la esquina de la droguería. Cuando vio la moto, corrió a la casa a llamar al papá. Como el papá no estaba, se cruzó para la casa de mi hermana. Fue cuando la moto venía a toda velocidad y paró. ¿Dónde paró? No lo sé, porque yo no estaba pendiente que la moto venía a dispararle a mi hijo. Yo cuando veo al señor Anderson que dispara a mi hijo de espalda y queda a la mitad de la calle, y yo me le tiro encima y le digo que por qué me abaleó a mi hijo, y él me da unas patadas. Se le preguntó si los policiales de la moto llevaban casco. Sí, debían llevar. Yo no recuerdo mucho. Debían tener casco y a ambos los conozco
porque eran del cuadrante de mi barrio. Yo en ese momento estaba pendiente de mi hijo. Preguntado: ¿cierto o no que usted no vio el momento preciso en que a su hijo le disparan? ¿Cómo? ¿Que si no vi qué? Se le repite la pregunta. Yo sí vi. Y la única persona que estaba ahí delante de mi hijo cuando mi hijo cae es el patrullero Anderson. No puedo inventar nada más. Ella expuso que había declarado ante otras autoridades judiciales o administrativas y que no había contradicciones en sus dichos, pues siempre fue clara en informar que Anderson mató a su hijo y le pegó a ella. Reiteró que el disparo que recibió su hijo fue diagonal a su casa. La defensa cuestiona este testimonio y pretende que se le reste credibilidad, haciendo creer que ella no vio sino que escuchó el disparo. Sin embargo, Mariela fue clara en advertir que vio a Anderson dispararle a su hijo y así lo reiteró en el contrainterrogatorio. Yo sí vi. Y con base en esa declaración, el tribunal consideró que, primero, la ubicación de Mariela durante los acontecimientos en que falleció su hijo no era estática. Segundo, no presenció la totalidad de las circunstancias antecedentes que rodearon la muerte de Carol. Tercero, vio cuando su hijo cae herido. Cuarto, observó al policía Anderson de pie en la mitad de la calle Santander, quien la agredió con cara de diablo debido a los reclamos que ella le hizo e impidió que auxiliaran al entonces herido. Así entonces, la segunda instancia le otorgó plena credibilidad al testimonio de la madre del occiso, argumentando que, primero, tenía detalles solo conocidos por quien realmente presenció los hechos. Segundo, estaba soportado con las demás pruebas practicadas al interior del juicio, especialmente los de Johnny Domingo y Luz Élida, el cual se analizará más adelante. Y tercero, fue clara en exponer de manera contundente y detallada haber visto al policía Anderson disparando a su hijo de espalda. Con estos argumentos, el tribunal indicó que era más lógico que las fuertes expresiones de resentimiento hacia Anderson que realizó la señora Mariela en su declaración sean normales por saberlo responsable de la muerte de su hijo, a que obedecieran a un sentimiento de animadversión previo hacia él, pues no se observa razonable que una madre responsabilice a un inocente por la muerte de su hijo únicamente porque es una persona despreciada en su comunidad, con lo que de paso propiciaría la impunidad del verdadero autor. Este razonamiento lo avala la Sala de Casación Penal toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal y escuchado el testimonio, se observa que en la madre del occiso afloran sentimientos de nostalgia y dolor al recordar la muerte de su hijo. No se observan contradicciones en sus dichos como erradamente lo pretende hacer valer el defensor. Y frente a la persona que disparó el arma, siempre fue contundente en señalar que Anderson, como el autor, así éste la hubiese buscado para arrojar la responsabilidad en otro policía. Esa contundencia solo responde al ánimo de hacer justicia y no de venganza por circunstancias antecedentes, pues lo último solo permitiría la impunidad frente al verdadero autor, lo que se descarta de plano. En las consideraciones del tribunal no se observa quebrantamiento al principio de la sana crítica en ninguna de sus variables. Tampoco se observa que se hubiese tergiversado el testimonio por falso juicio de identidad para establecer que la testigo solamente declaró que escuchó la detonación, pero que no vio quién realizó el disparo, pues de manera inconfundible ella aseveró que sintió la detonación, ¡puf!, y que vio al policía Anderson realizarlo, tanto que le hizo el reclamo de por qué había disparado contra su hijo. Es la defensa la que trata de tergiversar de manera objetiva la declaración, para hacer pensar que Mariela solo escuchó
cuando en realidad vio el momento de la detonación. Debe resaltarse que le dijo a Jennifer que se llevara a su hijo para el hospital y ella no fue porque primero no pensó que su hijo se fuera a morir, pero además, segundo, para evitar que el autor del disparo huyera o fuera confundido con otro. A tal conclusión se arriba cuando expuso: yo me le pego al policía porque se me va. Esa declaración significa que lo que buscaba era justicia por los hechos relacionados con su hijo, para que no quedara impune el hecho, mas no se advierte ánimo de favorecer a otro policía para perjudicar a Anderson. Ahora, la recurrente sostuvo que la testigo sufrió de anormalidades situacionales o circunstanciales por un impacto emocional que perturbó sus procesos sensoriales e intelectivos. Tal señalamiento lo basó en lo que denominó las ciencias auxiliares como la psicología judicial. Sin embargo, la defensa no aportó ninguna prueba técnica ni científica que demuestre tal situación, quedando su dicho en la mera especulación. Por lo que no puede olvidar la defensa que el inciso tercero del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal establece que las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. En consecuencia, es su obligación demostrar por medio de pruebas su teoría del caso, sin especular o sostener en casación sus propias conclusiones sobre una ciencia específica que no puso de presente al juez de conocimiento. Ahora, con el fin de hilar los medios de prueba, la sala recalca que para el tribunal, de manera correcta, el testimonio de la madre del fallecido es ratificado por un señor llamado Pulgar, en aspectos sustanciales como lo son: primero, el procesado llegó en motocicleta con otro policía. Segundo, el arma la llevaba Anderson. Tercero, este fue quien disparó contra Carol. Y cuarto, Anderson empujó a Mariela. Frente a ese análisis en conjunto de la prueba que obliga la ley, la sala advierte que la defensa no pudo desvirtuar la credibilidad de Pulgar, por cuanto en el contrainterrogatorio le pidió que explicara por qué en la declaración dada un día después de los hechos no dijo que fue Anderson quien disparó, a lo que su respuesta fue concreta en afirmar que ese día estaba cansado y confundido porque la noche anterior estuvo en la clínica donde trasladaron a Carol. Pero la razón más importante para otorgarle credibilidad a esa mal llamada inconsistencia por la defensa lo fue el haber respondido: en ese momento los investigadores no me hicieron esa pregunta, aspecto que permite dilucidar honestidad en su respuesta. En cuanto al testimonio de Lucélida, que no le merece credibilidad a la defensa queriendo alejar a Mariela del sitio de los acontecimientos, el tribunal consideró que Lucélida no reconoció a la persona que le disparó a Carol, pero sí expuso claramente que la madre de la víctima se encontraba en el lugar al momento de los hechos y al momento del disparo, porque la testigo respondió: no puedo decir quién fue porque estaba uniformado y es muy diferente uniformado a de civil. En el contrainterrogatorio sostuvo que los policías llevaban casco y que la señora Mariela llegó en este momento y venía donde estaba Carol con el policía. No sé a qué distancia, pero sí venía, y adujo que Carol cayó al frente de la casa de la señora Mariela. Lo que la segunda instancia realizó con los testimonios de Mariela, Johnny, Pulgar y Lucélida fue valorarlos en conjunto para extraer de ellos corroboración en lo declarado por la primera. En eso, la Sala de Casación Penal no advierte ninguna irregularidad o equivocación en la valoración probatoria que hizo el tribunal,
pues la única inconsistencia visible es que la madre de la víctima dice que su hijo cayó diagonal a su casa y la última expuso que fue enfrente, aspecto que nada es sustancial. Además, no se observa que Lucélida tenga un ánimo de querer perjudicar al procesado, pues ella fue enfática en señalar que no reconoce al policía que realizó el disparo. Otro señor, José Manuel, declaró el 6 de diciembre del 2012 que recibió una llamada informando lo sucedido. En consecuencia, nada percibió de los hechos y solo describe que su madre le informó que Anderson le disparó a su hermano y le pegó a ella. Lo buscaron y este le pidió perdón y después Antonio Acendra le dijo que su compañero Anderson fue el que le disparó a mi hermano. Para la sesión del juicio oral del 21 de septiembre del 2017, la Fiscalía expuso que con la bancada de la defensa estipularon la causa de la muerte, tal y como fuera establecida por la forense Silvana, y posteriormente expuso en concreto: se tiene probado en este juicio oral, señor juez, a través de este elemento material probatorio, la causa de la muerte realizada por la forense. En su parte conclusiva dice: se trata de un hombre adulto cuya causa básica de muerte es colapso circulatorio debido a lesión de arteria y vena poplitea izquierda secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Causa básica de muerte, arma de fuego. Manera de muerte, violenta, homicidio. Esta estipulación probatoria, aunque tardía, porque lo ideal es que se realice en la audiencia preparatoria, cumple con los requisitos establecidos en la ley y con las reglas fijadas por la jurisprudencia, previamente ya señaladas, por lo cual en esta oportunidad se considera probado que Carol José murió como consecuencia de un colapso circulatorio debido a lesión de arteria y vena poplitea izquierda secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Causa básica de muerte, arma de fuego, manera de muerte, violenta, homicidio. Finalizada la estipulación y avalada esta ahora sí correctamente por el juez, el fiscal renunció a 2 testimonios y dio por agotadas las pruebas de cargo. Por su parte, la defensa presentó como su primer testigo a Miguel, quien indicó que para el 6 de diciembre del 2012 estaba de servicio en la Policía Nacional patrullando con su compañero Gabriel en el Cerro de la Popa cuando se le acercó un señor manifestándole que había un señor armado con una motocicleta negra. Se dirigieron al lugar y el señor los vio y emprendió la huida por la principal del barrio, Lo Amador, donde lo interceptan y este señor agrede a su compañero y salió corriendo. A los 2 o 3 minutos llegan como 20 jóvenes agrediéndolos con piedras y palos. Pidieron apoyo a la segunda patrulla conformada por Anderson y Antonio Acendra. Cuando llegaron a la esquina, Anderson, que era el conductor, no se bajó de la motocicleta, se bajó Acendra con el revólver de dotación en la mano y Miguel bajó para la Pedro de Heredia y perdió de vista a Acendra, no a Anderson, que se quedó en una esquina. Fue cuando el subintendente Acendra bajó por la principal de Lo Amador. Escucho la detonación similar a un disparo. Yo no pude alcanzar a ver si fue él o no fue él. Alcancé a escuchar nada más la detonación. De ahí para aclarar que el familiar bueno, en el momento llegué hasta la Pedro de Heredia y me trasladaron a la San Juan de Dios. Miguel reiteró que Anderson era el conductor de la patrulla y negó que éste portara arma de dotación y no notó que llevara armas, pero Acendra portaba un 38 marca Martial y ante la pregunta de la defensa de si portaba también el arma de dotación de la policía, respondió: sí, señor. Reiteró que Acendra se bajó con el revólver de propiedad de él en la mano.
Ya en el contrainterrogatorio expuso que para ese día se enteró de los hechos porque un particular los buscó para decirles de un hombre con un arma y una moto, por lo que inició la persecución. Expuso que cuando varios jóvenes los atacaron, él escuchó varias detonaciones, como si fueran de armas de fuego, por lo que fue al hospital trasladado por Asendra. No se acuerda bien en qué pierna lo hirieron, pero cree que fue en la derecha. Terminado el relato, el fiscal le puso de presente la entrevista del 7 de diciembre del 2012 a las 12:30 horas, donde expuso que ese día fueron atacados por más de 50 personas que les botaron piedras y escucharon detonaciones. Cuando llegó el apoyo de la patrulla integrada por el subintendente Asendra y el patrullero Anderson, quienes apoyaron en el procedimiento de tomar control de la situación. Igualmente llegaron otros refuerzos policiales de la reacción Melgar, de quien desconozco los nombres en este momento. Yo me retiré del lugar porque me di cuenta que estaba lesionado sin saber con qué de mi pierna derecha, porque botaba sangre. Es por eso que el fiscal impugnó la credibilidad del testigo, conforme al artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, e indicó que el testigo se había retirado del lugar de los hechos de forma inmediata, por lo que no debía saber de lo demás. En el redirecto expuso que con posterioridad a los hechos tuvo conocimiento que quien disparó fue Asendra, quien como comandante de la popa se los manifestó. Y en el recontrainterrogatorio expuso que Asendra dijo que como comandante de la patrulla de allá, como comandante del CAI móvil de la popa, de que él iba a asumir esa responsabilidad porque él no sabía si le había pegado un disparo al señor hoy en día occiso. Fue escuchado también como testigo el patrullero Gabriel Antonio, como testigo de la defensa, y expuso que el 6 de diciembre del 2012 un ciudadano alertó la presencia de un sospechoso y al llegar a donde estaba les dijo que no podían parar y empezó a discutir con ellos. Citó a la gente del barrio y lo alertó para que le botaran piedra. Se formó una trifulca y llegaron en apoyo de Anderson, quien conducía la moto, y Asendra, quien era el parrillero y llevaba 2 armas, la de dotación y la de su propiedad. Él no vio si las utilizó. Aseveró que Anderson no portaba armamento ni armas de uso personal. También manifestó que no observó quién disparó el arma a Carol ese día, porque iba saliendo, porque la multitud de la gente nos estaba tirando piedra. Salía a la vía principal buscando hacia la estación, ya que venía una multitud de bastante gente. Él afirmó que después de los hechos, los familiares de la víctima fueron a la estación a reclamarles porque decían que Anderson había herido a la víctima. Sostuvo que Anderson iba con casco, pero como a Yepes lo conocían porque el compañero tenía varios tiempo trabajando allí. A él lo conocían de ahí. Tuviera el casco cerrado o no lo tuviera, él ya era reconocido. En el contrainterrogatorio aclaró que era un casco cerrado y uno abatible, que Anderson llevaba el casco cerrado y Asendra el abatible. Indicó que no se dio cuenta de los hechos, sino que después de que salió del sitio, se enteró por medio de los compañeros que hubo un herido. En el redirecto manifestó que Asendra tenía un revólver 38 de su propiedad. En el recontrainterrogatorio aseveró que Asendra siempre portaba su revólver propio, nunca lo entregaba en la armería y además reclamaba su arma de dotación. Adujo que en esa clase de diligencias, como la que se dio el día de los hechos, no era posible que un oficial llevara el arma de su propiedad y la de dotación, pero que Asendra así lo hacía, siempre llevaba su armamento de su propiedad y que esa irregularidad nunca la denunció en la policía. El fiscal nuevamente impugnó la credibilidad haciendo uso de una entrevista anterior del testigo, donde declaró que una vez escucharon las detonaciones por parte de la comunidad, trataron de salir de ahí.
Para el acusador, en la declaración anterior nada se dijo de que Anderson o Ascendra llevaran revólver o que quien disparara fuera Ascendra. En lo que respecta a los testimonios de Miguel y Gabriel, la Sala de Casación Penal no observa que se haya incurrido en errores de hecho en la valoración probatoria que realizaron las instancias sobre sus dichos, porque fueron claras en sostener que ellos fueron quienes le solicitaron la requisa a Carol, y ante la negativa de se armó la trifulca con la comunidad. Y cuando llegó el apoyo, se tuvieron que retirar del lugar con rumbo a la avenida Pedro Heredia debido a los ataques que sufrieron por parte de la multitud. Y en particular porque se percataron de que Miguel había resultado herido, por lo que no observaron el momento del disparo, ya que ninguno de los dos testigos estaba en el lugar de los hechos. Además de ello, el tribunal consideró, frente a su credibilidad, lo siguiente. Si bien ambos testigos negaron haber visto quién disparó a Carol, estos comparecieron al juicio oral con la finalidad de informar sobre una serie de detalles que son los que fundamentan la teoría del caso de la defensa sobre la falta de responsabilidad de Anderson, los cuales son, primero, su rol de conductor de la motocicleta de patrulla. Segundo, que él llevaba casco cerrado que imposibilitaba el reconocimiento de su rostro, mientras que el subintendente Ascendra llevaba un casco abatible. Tercero, que el procesado no llevaba arma ni de dotación ni personal, mientras que Ascendra portaba de ambas. Y cuarto, que Ascendra durante mucho tiempo les manifestó su intención de decir la verdad, es decir, que él ese día sí había accionado su arma contra el asfalto, pero que no estaba seguro de haber sido quien le atinó a la víctima. Tales circunstancias buscan dar al traste con lo relatado por la testigo principal de cargo de la Fiscalía. Sin embargo, no se puede pasar por alto la intención evidente de los testigos de ayudar al procesado. Detalle que coloca sus aseveraciones en un escenario de mayor rigurosidad al momento de ser apreciados por el juez. Obsérvese que, como bien lo hizo evidente la representante de la Fiscalía, durante el contrainterrogatorio practicado al señor Gabriel, a través del procedimiento de impugnación de credibilidad, en declaración previa rendida, el policial nunca informó nada sobre las supuestas manifestaciones de responsabilidad que les había hecho a él y a sus compañeros el subintendente Ascendra, que como oficiales estaban en el deber de informar. Lo anterior únicamente para denotar la poca verosimilitud que representan las afirmaciones de los testigos de descargo sobre lo que supuestamente Ascendra les decía, sin que ello implique que las mismas, por ser declaraciones de oídas, tengan algún poder suasorio. Los razonamientos en este punto esgrimidos por el tribunal merecen el respaldo de la sala, puesto que las respuestas de los testigos fueron valoradas conforme lo establece el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, advirtiendo además que el simple hecho de no estar en el lugar de los hechos donde se le disparó a Carol es suficiente para desechar el testimonio. Sin embargo, al confrontar los mismos con el relato de la madre del occiso y ponderar su credibilidad, la de ella ofrece mayores elementos descriptivos en relación con el hecho que se pretende investigar en el presente asunto, que no es otro que establecer la persona que accionó el arma que disparó el proyectil que ingresó en la parte posterior de la rodilla de Carol, causándole una herida que le produjo la muerte al día siguiente. En esa precisa valoración es la señora Mariela la que aporta más elementos de convicción, pues respaldada con otros testigos es clara en sostener que vio el momento en que le dispararon a su hijo y que como pensaba que no se iba a morir, le indicó a otra persona que lo llevara al hospital, mientras que ella se quedaba ahí para que el policía no se le fuera a ir,
lo que denota que identificó al autor del disparo en el mismo instante de su ejecución. En sesión de la audiencia del 2 de noviembre del 2017 fue escuchado como testigo Antonio Daniel, quien manifestó que era su deseo declarar. No obstante, el juez le advirtió que algunas personas le habían señalado de algunos hechos. Frente a los acontecimientos objetos del presente proceso, manifestó que ese día se desplazó a apoyar a una patrulla y que yo me desplacé en compañía del patrullero Anderson al barrio Lo Amador, calle Santander, lugar indicado por la patrulla que solicitó el apoyo. A una cuadra observamos una gran multitud que venía persiguiendo a los policiales. Fue cuando detuvimos la motocicleta y descendimos de ella. En ese instante, una señora se abalanza contra el patrullero Anderson, gritando que a su hijo le habían disparado. El patrullero, ante la agresión de la ciudadanía, utiliza su fuerza para poder retirarla de su humanidad. La comunidad observa esta acción y arremete en contra de nosotros con piedras y botellas. Esta situación obliga a retirarme del lugar con el patrullero Anderson con el fin de evitar enfrentamientos entre la comunidad y el personal policial, dejando al patrullero Anderson en el CAI móvil. Regresando el suscrito al lugar de los hechos, entrevistándome con el patrullero Miguel, manifestándome que estaba herido en la pierna derecha a la altura del muslo, por lo cual informé a la central de comunicaciones y lo trasladé al hospital de Torices, donde fue atendido. Posteriormente, en mi teléfono celular, donde me informaban que el patrullero Anderson estaba siendo agredido por varias personas que venían del barrio Lo Amador, le informé a la central para que enviara el apoyo. Me dirigí al lugar donde encontré una aglomeración de personas y con el apoyo de los policías logré controlar la situación. Yo era el parrillero. Señor juez, yo siento que el abogado me citó como testigo, pero siento que su objetivo es otro. Si esa situación continúa, señor juez, yo le solicito que la audiencia se suspenda y se me dé el derecho que yo tengo a que me asista un abogado y que sea de mi confianza. Posteriormente, el defensor le puso de presente a su testigo una declaración que rindió en el proceso disciplinario y el testigo manifestó que tal declaración estuvo precedida por vicios en la declaración. Cuando se continuó con el interrogatorio, la defensa preguntó si Anderson portaba algún arma de fuego el día de los hechos y el testigo respondió: Señor abogado, le repito, acláreme la pregunta porque como policías que somos estamos obligados a portar un arma de dotación. No sé a qué se refiere. Pregunta: ¿portaba o no portaba un arma de dotación? Señor juez, que quede constancia que el abogado me está diciendo arma de dotación. No portaba arma de dotación. Pregunta: ¿portaba un arma diferente a la de dotación? No me consta, desconozco. El defensor le preguntó en 2 ocasiones sobre lo que hizo una vez se bajó de la moto y el testigo no quiso contestar y se acogió a su derecho de guardar silencio. En este asunto, el defensor hizo concurrir al policial Antonio para que declarara sobre los hechos que percibió el 6 de diciembre del 2012. Sin embargo, el testigo, además de ser renuente a contestar ciertas preguntas, en lo poco que contestó, no permite exonerar de responsabilidad a Anderson, porque su versión nada dice diferente al disparo que recibió Carol. La Sala de Casación debe dejar claro en este momento a la recurrente que la parte de la declaración de Asendra, donde reconoció que él era el parrillero, no libera de responsabilidad al aquí procesado Anderson, pues entra en franca contradicción con lo testificado por Johnny Pulgar, quien expuso que vio al procesado de parrillero en la moto. Sin embargo, analizado el testimonio de Asendra, se observa que su relato fue producto de una lectura, es decir, libreteado. También debe catalogarse de evasivo y, lo más importante, carente de elementos descriptivos y objetivos, con lo que pierde credibilidad.
Además, recuérdese que la defensa adujo que se estipuló que Ascendra registraba un permiso para porte de revólver calibre 38, compatible con el proyectil que le fue extraído a la humanidad de Carol. Esa afirmación no es cierta. Primero, porque la compatibilidad jamás fue mencionada por el fiscal. Y segundo, porque sustancialmente no hubo estipulación ni siquiera del porte. Nótese que el fiscal nunca mencionó un hecho susceptible de acuerdo, sino que relató estipular un certificado del Departamento de Control y Comercio de Armas, donde se certifica que Antonio Ascendra le registra la siguiente arma: revólver calibre 38 largo, marca llama, carga 6, tipo de permiso porte, número de permiso y con fecha de vencimiento el 5 de septiembre del 2010. Elemento que no se puede tener como prueba porque se anexó como soporte de una supuesta estipulación que finalmente no se realizó. No obstante lo anterior, el hecho de que Ascendra tuviera permiso para portar arma no desvirtúa las indicaciones directas que realizó Mariela y Johnny Pulgar en contra de Anderson, por lo que ese hecho no tiene la trascendencia como para cambiar las conclusiones a las que llegaron las instancias frente a la persona que disparó en contra de la humanidad de Carol. Pero la sala sí tiene en cuenta que Ascendra fue muy específico al declarar que Anderson ese día no llevaba arma de dotación, dando a entender que podría llevar una que no fuera de esa condición. Finalmente, la última declaración de la defensa se dio el 2 de febrero del 2018, cuando Anderson renunció a su derecho de guardar silencio y expuso que el 6 de diciembre del 2012 se encontraba de servicio y llegó tarde al trabajo porque se sentía indispuesto. Por esa razón no alcanzó a reclamar su armamento de dotación. Cuando recibieron la llamada de apoyo, se subió a la moto, la prendió y el subintendente Ascendra se subió de parrillero. Al llegar había muchas personas y jóvenes en riesgo. Aparcó la moto y cuando Ascendra desciende de la moto va detrás de las personas jóvenes. Él no se retiró de la moto porque estaba a su disposición y se queda hablando con los jóvenes, hablándoles con autoridad. Del momento del disparo, él expuso: volteo para donde corrió los jóvenes y el subintendente Ascendra y veo que él tiene en sus manos un revólver de su propiedad. Es un llama Martial calibre 38 largo. Yo veo que los jóvenes, entre los que está Carol, intentan agredirlo y observo que él hace un disparo. Cuando él hace el disparo, ya se estaban escuchando otras detonaciones, alrededor de dos disparos, que yo no vi de dónde salían. Lo que sí pude observar fue a él disparar, pero un disparo que yo no vi que apuntó a ninguna víctima. No me di cuenta de la trayectoria final del proyectil. Solo sé que el policía llegó detrás de los jóvenes, entre los que se encontraban Carol y quienes posteriormente intentaron agredir al señor subintendente. El que disparó en ese momento fue el señor subintendente. Yo estaba desarmado. Después de ese relato indicó que se quedó solo y expuso: no sé qué hizo Ascendra. Y como la señora Mariela solo lo vio a él, lo inculpó y lo agredió. Después apareció Ascendra y le dijo: vámonos de aquí, que están diciendo que tú le diste un tiro a un particular. Y salimos del lugar de los hechos. Se enteró al día siguiente de que Carol había muerto. Él expuso que la declaración que le tomaron los miembros del CTI fue muy mala y no le preguntaron nada. Fue una entrevista vacía que no conducía a la consecución de la verdad. En el contrainterrogatorio, la fiscal que asumió el caso le puso de presente la entrevista rendida ante el CTI el 7 de diciembre del 2012 para que leyera la parte pertinente donde manifestó que Ascendra tendría un revólver en la mano y disparó. El procesado manifestó: eso no se encuentra ahí. Igualmente le preguntó que manifestara si en
La entrevista ante el CTI expuso que Ascendra llevaba un arma que no era de dotación, a lo que contestó no. También le requirió para que manifestara si en la entrevista que dio en el proceso disciplinario hizo la anterior manifestación, y en tono airado el procesado contestó: no, porque en ese momento nadie sabía qué proyectil estaba en la pierna de Carol. Meses después se supo, no estaba obligado a decir eso. Se le requirió para que manifestara si alguna vez presentó denuncia o querella en contra de Ascendra, a lo que respondió que denunció a Ascendra el 14 de noviembre del 2014. Entonces, analizada la versión del acusado con base en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, especialmente en lo relacionado con los procesos de rememoración y su comportamiento en el contrainterrogatorio, permite la sala concluir que no es creíble que un policía, ante la posibilidad de que se le abra un proceso penal por homicidio y que pueda estar latente su retiro de la institución a la que pertenece, guarde silencio en una entrevista realizada ante el CTI y en un proceso disciplinario sobre aspectos tan importantes para el esclarecimiento de los hechos como que Ascendra llevaba un arma de su propiedad y otra de dotación, y lo más importante, que vio cuando percutió el revólver. No es digna de credibilidad la versión según la cual los funcionarios del CTI no le preguntaron sobre tales aspectos, porque según él, la entrevista fue muy mala, menos aún sabiendo que Ascendra le dijo: vámonos de aquí que están diciendo que tú le diste un tiro a un particular. Tampoco es de recibo aquella excusa según la cual no estaba obligado a declarar sobre esas circunstancias en particular, porque cuando fue entrevistado no se sabía qué proyectil estaba en la pierna de Carol. Meses después se supo, no estaba obligado a decir eso. Esa justificación solo representa el querer del declarante de evadir su responsabilidad y tratar de montar una cortina de humo para culpar a otro miembro de la institución y así desviar la atención de la Administración de Justicia. Por eso, la sala no le otorga credibilidad a su relato ni al de sus compañeros. Ahora, la denuncia que formuló el 14 de noviembre del 2014, 2 años después de los hechos investigados en este caso, es claramente indicativa de querer desviar la investigación y se hace consistir en una estrategia defensiva. A la pregunta aclaratoria del juez, que consistió en que manifestara qué casco usaba, el acusado contestó que un casco cerrado marca grip, al que solo se puede levantar el vidrio. Para la Corte es claro que, valoradas las pruebas en conjunto, las mismas permiten establecer sin dubitación alguna que el 6 de diciembre del 2012 se presentó un ataque tumultuario contra los miembros de la Policía Nacional por parte de la comunidad del barrio Lo Amador de Cartagena, situación donde resultó lesionado el integrante de la institución Miguel y posteriormente el civil Carol en su pierna posterior izquierda con un arma de fuego, y que como consecuencia de ello perdió la vida el 7 de diciembre del 2012. Ahora, frente a la persona que accionó el arma, tampoco existe duda, pues los señalamientos directos de la madre del occiso, de la señora Mariela, permiten establecer que el autor del homicidio fue Anderson. A esta conclusión se arrima también, valorando las pruebas en conjunto y decantando que las pruebas de cargo fueron más contundentes que las presentadas por la defensa. Pues estas últimas, o sea, las de la defensa, todas resultan ser evasivas, y las contradicciones sí tienen la categoría de sustanciales en relación con el momento exacto del disparo y con la persona que lo realizó, y en consecuencia el cargo no prospera. Ahora pasemos a la casación oficiosa. Recordemos que, de acuerdo al artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, la Corte está facultada para garantizar la efectividad del derecho material y las garantías de los intervinientes en la actuación penal. Es por esto
por lo cual puede pronunciarse de oficio, como lo hará en el presente asunto, donde se advierte que los juzgadores de instancia, ambos, vulneraron la ley sustancial ante la falta de aplicación del artículo 105 del Código Penal, que se refiere al homicidio preterintencional. Como quiera que los hechos probados permiten establecer la materialidad del delito, o sea, la muerte violenta por homicidio de Carol José, y la responsabilidad del acusado, Anderson, por ser el autor del disparo que le causó las lesiones a la víctima. Para la Corte, a pesar que se probaron las anteriores circunstancias, la valoración probatoria en conjunto que debe hacerse de la prueba, de acuerdo al artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, entre ellas la causa de la muerte y la declaración de la madre del occiso, permite concluir que no se configura el ingrediente subjetivo que exige el tipo penal establecido en el artículo 103 del Código Penal. En este asunto no se advierte el dolo de matar en ninguna de sus modalidades, ya sea directo, indirecto o eventual. La voluntad de Anderson nunca estuvo dirigida a causar la muerte de Carol José. Su intención fue afectar su integridad personal para impedir la huida que había emprendido después de promover y atacar tumultuariamente a miembros de la Policía Nacional que actuaban en el ejercicio de sus funciones. Recuerda la Corte que en Providencia SP 899 del 2022, radicado 52000, la Corte dejó claro que en el tipo preterintencional el sujeto activo dirige su voluntad hacia la obtención de un resultado querido, pero se produce uno más grave que se reprocha a título de culpa porque tenía la capacidad de preverlo. Es una mistura entre el dolo y la culpa, y así lo establece el artículo 24 del Código Penal al indicar que la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. Como se observa, el delito en cuestión también es de naturaleza intencional. De allí que los elementos que lo integran son los mismos del tipo base doloso, tales como acción, nexo de causalidad, bien jurídico, dolo inicial y elementos subjetivos. Estos se conjugan con los del delito imprudente, pero después de desarrollada la acción intencional, es decir, solo en el resultado final, se advierte la violación al deber objetivo de cuidado, su relación con el resultado excedido y la del agente de representárselo. En esa misma decisión, en el radicado 52000, la Corte recordó otra providencia del 12 de febrero del 2014, radicado 36312, en donde expuso: la conducta punible se tiene como preterintencional cuando, a voces del artículo 24 del Código Penal, el resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. Esto es, que el agente, habiendo dirigido su voluntad conscientemente a la concreción de un resultado típico y antijurídico, produce a la postre otro de la misma naturaleza, pero diverso y más grave del que directa e inmediatamente éste quería. Por contraste de lo que sucede en la conducta dolosa, en la preterintencional no hay coincidencia entre el propósito inicial del agente y el resultado, ya que lo ocasionado es un efecto dañoso superior o más grave. Esto es excesivo en relación con la intención del agente, un resultado ultraintencional. Así, la configuración de la conducta punible preterintencional requiere los siguientes requisitos. Primero, una acción dolosamente orientada a la producción de un resultado típico. Segundo, verificación de un resultado típico más grave al que no apuntaba la intención del agente, pero que era previsible por él. C. Un nexo de causalidad entre el uno y el otro evento. Y D. Homogeneidad entre uno y otro resultado, o lo que es igual,
identidad del bien jurídico tutelado. En el presente asunto se logró demostrar, por medio de una estipulación probatoria, la única válida, que la causa de la muerte obedeció a un colapso circulatorio debido a una lesión de arteria y vena poplitea izquierda secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. La estipulación probatoria realizada el 21 de septiembre del 2017 entre fiscal y defensor dejó claro que la forense Silvana describió que las lesiones traumáticas observadas en el cuerpo del occiso fueron causadas por un arma de fuego en una carga única, y se dejó la siguiente descripción de la trayectoria anatómica: plano horizontal, inferosuperior, plano coronal, posteroanterior, plano sagital, izquierda-derecha. Tal prueba permite concluir que el disparo realizado por Anderson impactó sobre el cuerpo de Carol en la región poplitea, aquella localizada entre el muslo y la pierna que se corresponde adelante con la rodilla. Coloquialmente se le conoce como corvejón, la corva o sobaco de la pierna. Y resulta evidente que al entrar el proyectil en la parte posterior de la rodilla, ningún órgano vital quería afectar el procesado con tal disparo, pues de querer ocasionar la muerte o tener el dolo de matar, un agente de la Policía Nacional, entrenado en el manejo de armas, hubiera dirigido su disparo en la región del cuerpo que contuviera órganos vitales, ya sea la cabeza o el tronco de la víctima. Por lo que resulta en este punto equivocada la conclusión a la que llegó el juez primero penal del Circuito de Conocimiento de Cartagena cuando descartó el homicidio preterintencional, por cuanto el comportamiento de Anderson de impedir el auxilio a Carol le da campo al dolo eventual que se hace presente, pues Anderson maneja a sus antojos los tiempos y no permite una atención médica urgente. La Corte Suprema de Justicia ha indicado en varias decisiones, entre otras en la SP 510 del 2023, que el sujeto obra con dolo directo de primer grado cuando conoce y quiere el resultado típico. El dolo indirecto opera en aquellos supuestos en los cuales el sujeto no quiere el resultado típico, pero su producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual tiene aplicación en los casos en que, si bien el agente no desea el resultado, este ha sido previsto como probable y su producción se deja librada al azar, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal. El hecho de que Anderson no permitiera que se le proporcionara ayuda a Carol de manera inmediata no significa que hubiera actuado con dolo eventual, pues tal comportamiento resulta ajeno a su inicial propósito de lesionar. Pero además es un comportamiento que no obedece a una intención de causar la muerte, sino que fue la respuesta lógica y propia de su entrenamiento, pues se trataba de un miembro de la Policía Nacional que se encontraba en una situación de peligro ante el ataque en su contra y en contra de su integridad personal y la de sus compañeros por varios ciudadanos que se alzaron con piedras y palos en contra de esas autoridades por la realización de un operativo policial legítimo y legal. Es apenas comprensible, en orden natural de las cosas, que semejante situación creó un estado de nerviosismo y alerta en el policía, que le impone reaccionar ante cualquier acercamiento de un civil, del que no sabe si se trata de uno de sus agresores tumultuarios, ya que hirieron a uno de sus compañeros o de reales auxiliadores del joven herido. De modo que el aseguramiento de su entorno es apenas un elemental paso de su instinto de supervivencia. Para la Corte,
convertir esa reacción natural, no solo de un uniformado, sino de cualquier humano, en un hecho indicativo para estructurar el dolo eventual, como lo hizo el juez de instancia, es una manifiesta equivocación, que aísla un hecho puntual para atribuirle una significación jurídica de la que carece, si se analiza en la dinámica natural de los hechos, tal como quedaron probados. Además de lo anterior, y para precisar que la intención del acusado fue percibida igual por todos, fíjese cómo la madre del occiso, testigo de cargo, expuso: yo no pensaba que mi hijo se me fuera a morir, pues era claro que el impacto se recibió abajo del muslo, en la parte posterior de la rodilla. Este hecho, analizado conforme a las máximas de la experiencia, permite aseverar que siempre o casi siempre que una persona es impactada por un único proyectil en esa región, es porque el sujeto agente no tenía la intención de atentar contra su vida. También destaca la sala que en contra del occiso solamente se realizó un disparo. Así lo relataron los testigos de cargo Mariela y Johnny Pulgar, hecho que también descarta la intención de matar, pues si esta hubiera sido, el autor hubiera percutido el arma en varias oportunidades. Colorario de lo anterior es que la sentencia debe casarse para reducir la forma de responsabilidad de homicidio agravado a homicidio preterintencional simple. En el subexámine no se estructura la causal de agravación por la cual se le acusó y que se hizo consistir en el estado de indefensión del artículo 104.7 del Código Penal por haberse disparado de espalda cuando la víctima se encontraba huyendo. Recuérdese que la Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que la indefensión comporta falta de defensa, acción y efecto de defenderse, esto es, de ampararse, protegerse, librarse. Por lo tanto, si la persona logra o trata de ampararse, protegerse o liberarse, pues no se configura la causal de agravación. En este caso en particular, las especiales circunstancias en que se desarrollaron los hechos no permiten establecer que Anderson se aprovecha de una situación de indefensión en la que estuviera Carol. Recuérdese que se estaba ante una aglomeración de gente que agredía a miembros de la Policía Nacional con piedras y palos. Incluso se escucharon disparos. Y en esa dinámica propia de la reyerta fue que el miembro de la fuerza pública resulta actuando, pero no para sorprender intempestivamente a la víctima, situación desechada en el presente asunto, sino para evitar la huida o que el agresor de las autoridades siguiera atentando contra la integridad personal de sus compañeros. El simple hecho de estar huyendo se constituye en un acto de defensa que desecha por completo la falta absoluta de defensa, que es lo que ampara el legislador con el agravante específico en el homicidio de aprovecharse de la situación de indefensión. Además, recuérdese que si bien el disparo se realizó por la espalda, no puede desconocerse que la víctima le pegó a 2 miembros de la Policía Nacional y aprovechándose esta de que la ciudadanía trataba de impedir que se llevaran una motocicleta con agresiones a los miembros de la fuerza pública, la víctima estaba huyendo, con lo cual queda claro que Carol sabía de un enfrentamiento y sus posibilidades de defensa no estaban menguadas. Por lo tanto, se descarta la causal de agravación. En consecuencia, la sala pasa a casar de oficio la sentencia para aplicar en el presente asunto el artículo 105 del Código Penal y condenar a Anderson por el delito de homicidio preterintencional. Finalmente, y para terminar, en cuanto a la dosificación punitiva, ante el cambio de la calificación jurídica de los hechos, debe la sala tasar la pena conforme al artículo 105 del Código Penal que señala: el que preterintencionalmente matare a otro
incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida en una tercera parte a la mitad. Recordemos que en la sentencia de primera instancia se indicó que el delito de homicidio agravado contiene una pena que va de entre 400 a 600 meses de prisión. Y después de establecer los cuartos de movilidad conforme al artículo 61 del Código Penal, se estableció que la circunstancia de menor punibilidad de que trata el artículo 55.1 del Código Penal, por carencia de antecedentes, obligaba al juez a situarse en el primer cuarto, o sea, de 400 a 450 meses, luego de lo cual aplicó el mínimo de la pena, 400 meses, a los que le aumentó 72 por el concurso con el porte ilegal de armas de fuego, para imponer un total de 472 meses de prisión. Entonces, ante el cambio en la calificación jurídica de la conducta dispuesta en este fallo, la aplicación del punible de homicidio preterintencional, que se encuentra en el artículo 105 del Código Penal, y la eliminación de la causal de agravación del artículo 104.7 del Código Penal, debe redosificarse la pena en el siguiente sentido. El artículo 103, homicidio simple, contiene una pena que va de 208 a 450 meses de prisión, límites que se deben disminuir de una tercera parte a la mitad de acuerdo al artículo 105 del Código Penal. Como el artículo 65 del Estatuto Sustancial obliga a que la mayor rebaja se aplique al mínimo y la menor al máximo de la pena en abstracto, para el homicidio preterintencional, la pena en abstracto oscila entre 104 a 300 meses. El primer cuarto a escoger, en virtud a que no se le imputaron circunstancias de mayor punibilidad y concurre la falta de antecedentes penales, va de 104 a 153 meses. Como ningún aumento terminó realizando el juez del mínimo, la sala acogerá tal criterio y fijará la pena para este punible en 104 meses de prisión. Ahora, por el concurso con el delito de porte ilegal de armas de fuego, recordemos que el juez impuso 72 meses. Si bien no se recurrió en casación tal pena, la Corte, en virtud a la proporcionalidad que se erige como principio en la imposición de las sanciones penales, la disminuirá en igual proporción que se hizo para el homicidio preterintencional, esto es, en un 74%, para imponer por este punible un total de 18 meses y 21 días. En consecuencia, la sala modificará la pena impuesta y fijará para Anderson, como autor del delito de homicidio preterintencional agravado en concurso con el porte ilegal de armas de fuego, una pena en concreto de 122 meses y 21 días de prisión, o lo que es lo mismo, de 10 años, 2 meses y 21 días de prisión. La pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas también se impondrá por el mismo término de la pena de prisión. Igualmente, se casará de oficio la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia o porte de armas, consagrada en el artículo 43.6 del Código Penal, como quiera que el juez de primer grado no realizó debidamente la tasación de la pena como lo establece el artículo 61 del mismo estatuto. Obsérvese que en la sentencia de primer grado se limitó a considerar, también se impone conforme a la preceptiva del artículo 51 del Código Penal, inciso sexto, como pena privativa de otros derechos, artículo 43 del Código Penal, la privación del derecho a la tenencia y portes de armas por el término de 10 años. Así las cosas, como el inciso sexto del artículo 51 del Código Penal establece una pena de 1 a 15 años de privación de derecho de portar o tener armas, para la Corte se deberá imponer el mínimo de esta sanción, toda vez que se debe partir del primer cuarto y además
el juez no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias del artículo 61 del Código Penal, por lo que la Sala no las tendrá en cuenta. Y así las cosas, en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió primero no casar la sentencia del 12 de septiembre del 2016 que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena conforme el cargo propuesto por la defensa del señor Anderson. Como segunda resolución, casar de oficio el fallo para condenar a Anderson por el delito de homicidio preterintencional, conforme se expuso en las consideraciones. Y como puntos tercero y cuarto, ya entonces imponerles a Anderson la pena principal ya referida y modificar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas ya referidos. Respetados podcast escuchas, les agradecemos nuevamente su tiempo y atención a este capítulo. Los esperamos en nuestro próximo episodio.